Tal como les habíamos anunciado en la conversación central de la noche de hoy, contamos con la presencia del estimado amigo Francisco Figuereo Díaz, economista y politólogo, con quien trataremos temas de interés nacional en ambos ámbitos tan importantes para la vida de la República Dominicana. Muy buenas noches, Francisco. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, Ernesto, muy buenas noches, Martínez. Es un placer y un honor estar con ustedes aquí. Bueno, el privilegio es nuestro, Iniciando de inmediato con la entrevista, nos gustaría saber, antes que todo, una panorama, tu percepción de la economía nacional en este momento, con la siguiente pregunta. Vemos cómo año tras año el gobierno entrega cifras de crecimiento económico sorprendentes y la verdad que para gran parte de la población hasta inexplicables, debido a que éstas perciben, y esto lo muestran las principales encuestas, que la economía va mal. Por lo tanto, nos gustaría saber tu panorama económico nacional y a la vez por qué gran parte de la población siente y lo expresa en las encuestas que las cosas no andan bien a nivel económico. Yo creo, tú sabes que en economía no hay consenso en muchas cosas. Y nosotros que somos docentes, que venimos de la academia, siempre tenemos que reflexionar que cuando se tratan las cosas de políticas públicas, no hay consenso en muchos temas. Por ejemplo, mira, Paul Krugman acaba de publicar un artículo que se llama ¿Hacia dónde crece la economía? O sea, ¿a quién favorece? Y él hace una crítica interesantísima de que el crecimiento económico se debe, o sea, tú ves que el PIB per cápita creció y es $7.800 en promedio, ¿verdad? Tú le preguntas al que vive debajo de un puente que si tiene $7.800, porque en términos de el crecimiento económico, el PIB, se divide entre la población, tú tienes el PIB per cápita y se supone que ese PIB per cápita es un reflejo del crecimiento económico que tiene la gente. Pero el que está debajo del puente no se ve los $7.830. Y tú tienes que ver hacia dónde se va ese crecimiento, cuáles son los sectores que crecen realmente, que son impactados por ese crecimiento. Y tú te das cuenta que son el sector bancario, el sector de servicios, pero esos sectores no tienen esa población, no se encuentra de esa base. Entonces, Paul Krugman hace un señalamiento de el crecimiento de proporcionalidad, que debemos de hacer políticas públicas, y los gestores del Banco Central deben de hacerlo, donde se identifique hacia dónde se está yendo el crecimiento. ¿Cuáles son los sectores que se benefician? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer, nosotros los políticos, podamos hacer políticas públicas que realmente beneficien e impacten a la gente. Entonces, dicen que cuando la política va bien, la economía va bien también. Yo vi un análisis de mi amigo Andy Dawager que analizando 2 periodos, entre el 66 y el 2018. Y yo creo que debe ser motivo de reflexión, aunque uno no compara cifras en el tiempo sin traer el valor presente, ¿verdad? Pero es interesante. Ha crecido en términos de turistas, la llegada de turistas al país. Teníamos 17.000 turistas en el 66, hoy estamos hablando de casi 7 millones de turistas. Eso realmente, si tú calculas que un turista gasta en promedio $220, tú tienes una actividad económica que fácilmente te llega a $7.830 millones solamente por motivo de la actividad turística. Es verdad, el país ha crecido, tenemos 4,5 millones de vehículos, entendiéndose vehículos y motores. Eso te refleja crecimiento económico. Hay un crecimiento económico y hemos sacado mucha gente de la pobreza. O sea, si tú ves los últimos 10 años, las políticas sociales sí han sacado personas que quizá no es como nosotros quisiéramos, ¿entiendes? Porque hasta Jesús dijo que los pobres siempre lo tendrán. Y déjame decirte algo, antes, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que fulano se muere de hambre, y se ha comparado, ¿no?, porque cuando la gente, o sea, comer es primero, como lo decía el expresidente Leonel Fernández, pero aquí hace mucho tiempo que yo no escucho esa expresión de que fulano se murió de hambre. O sea, estamos hablando de que la seguridad alimentaria se le está garantizando incluso hasta a los más pobres. Quizás es una percepción que yo tengo. Mañana puede verme una persona en la calle y decirme, bueno, Julio, no, mira, en Barahona, en tal y tal lugar, bueno, se pueden dar casos. Porque cuando uno habla, uno trata de hacerlo
a veces por la generalidad, pero siempre hay casos aislados. Pero hay elementos amparados en la realidad que te dan la razón, Julio Alberto. Si no me equivoco, la FAO le otorgó a la República Dominicana un reconocimiento por haber superado la desnutrición crónica. O sea, literalmente en República Dominicana ya no se mueren ciudadanos de hambre. Ahora, pero no nos podemos sentir cómodos. No, ahí no, para nada. Ahí iba para hacerte la pregunta, hice ese preámbulo. Hablabas, mencionaste a Paul Krugman con el tema del crecimiento proporcional. ¿Cuáles son los sectores de la economía o en qué se está basando el fundamento del crecimiento de la economía y qué hacer para incluir al que vive debajo del puente, que ve que hace 20 años no había puente, había que cruzar el río nadando? Luego ve que 10 años después, bueno, hubo un puente de 2 carriles. Ahora ese mismo que vive debajo del puente ve que hay un puente de 4 carriles, pero él está debajo del puente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incluir a esas personas? ¿Qué hacen? Tenemos que ser justos con los gobernantes muchas veces. En la actualidad se están impulsando programas que en el largo plazo, en el largo plazo tendrán frutos interesantes. El desarrollo del campo, es decir, la construcción, porque la construcción de un sector industrial en nuestro país cuesta y lleva tiempo. El hecho de que nosotros estemos destinando recursos a los contribuyentes para financiar el campo es algo que en 10, 15 años dará un fruto interesantísimo. Es lamentable que cuando el PRD salió del poder, los programas de invernadero se descontinuaron y se favorecieron las importaciones de alimentos. Mira, eso fue una de las cosas positivas del expresidente Hipólito Mejía. Uno de los grandes logros de Hipólito Por encima Mejía. De las necesidades del campo, se comenzaron a favorecer los permisos de importación, favoreciendo a grupos económicos. Danilo Medina ha retomado esa política del PRD en favor del campo, y eso debe seguir dándose seguimiento. ¿Tú te imaginas que tú sabes que hay productores de piña que se fueron para Costa Rica simplemente porque la gestión de agricultura de ese momento no le dio los permisos para operar? Y entonces, se fueron para Costa Rica. Y sí, y tienen exportaciones ahora de $100 millones en piña. Entonces, nosotros vamos a construir riqueza en la medida en que comencemos a apostar por las instituciones. Mira, Daron Acemoglu y James Robinson escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail. Nosotros lo hemos analizado varias veces. Y el punto clave son las instituciones. En la medida en que las instituciones son fuertes, los países van creciendo. Los países construyen riqueza. Ahora, cuando tú la mejor forma, para responder tu pregunta, la mejor forma de que nosotros podemos sacar una gran parte de la población de la pobreza no es haciendo política populista de manera social y seguir dándoles recursos, sino creando empleo, favoreciendo la creación de negocios. Neto, cuando tú hablas de instituciones, suena un concepto abstracto, sobre todo para la audiencia que nos está viendo. Uno habla de instituciones y yo pienso como, no sé, como en algo complejo, de que funcionen las leyes, que funcionen las leyes. ¿A qué te refieres que cuando hay una licitación pública y tú eres un pequeño comerciante que quiere participar en una licitación, tú sepas que tus derechos están garantizados? ¿Entiendes? Que cuando tú vayas a una escuela pública a estudiar, tú sabes que tus hijos se están formando con una formación de calidad y superior, que tú no necesitas que cuando tu hijo salga de ahí, ponerlo en una escuela de tarea para tratar de alguna forma compensar lo que no te enseñaron en la mañana. ¿Entiendes? Las instituciones son sólidas en la medida que se respetan los derechos de todo el mundo. Otro tema a nivel económico, Francisco, que se ha tratado inclusive en este mismo espacio insistentemente, es el de la deuda pública creciente. Hay economistas que hablan de que esta ha superado ya el 50% del Producto Bruto Interno y que esto pudiera empezar a poner en peligro las finanzas dominicanas, sobre todo en torno a lo de la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Nos gustaría tu lectura de este otro factor económico muy importante para la vida nacional. Quizá nosotros los PRDistas tenemos tiempo criticando el tema de la deuda, no porque estemos en un acuerdo, en un gobierno compartido con el presidente Danilo Medina, uno cambia de discurso. Pero quizá el tema de la deuda no es el stock de deuda. Quizá nosotros lo que tenemos que ver es qué se está haciendo con el dinero. Porque tú te tienes que... Cuando hablas del stock de la deuda, me gustaría... El monto de la deuda. El monto de la deuda quizá no es el problema. Quizá no es que sea 50 ni 70, porque Japón lo tiene en 200% del PIB y Japón sigue igualito. Pero quizá es en qué invertimos el dinero. O sea, hacia dónde dirigimos los recursos de los contribuyentes. Cuando tú estás construyendo escuelas,
ese tipo de deuda tiene una tasa interna de retorno social positiva, que no es lo mismo cuando tú lo usas para nómina, ¿entiendes? Y yo creo que gran parte de los recursos que se están destinando, ¿verdad?, por motivo de deuda, gran parte, no todos, está dirigido a programas de políticas que son inversiones de políticas públicas, como el tema de las escuelas, como el tema de la construcción de hospitales. Un hospital en un lugar donde las personas tenían poco acceso y no podían llegar, y se construye un hospital, eso tiene un impacto directo en la salud y en el bienestar de la gente. Entonces, es hacia ahí que se debe dirigir las políticas públicas en materia económica concerniente a la deuda. Pero tenemos que seguir mejorando. Yo creo que las renegociaciones que se han hecho de deuda, eso también es importante porque te libera recursos disponibles. Y yo creo que el gobierno debe seguir trabajando en disminuir la elusión fiscal. Elusión fiscal es cuando se evade impuestos a través de la ley. Mira, hay una cosa, ya que Ernesto metió ese tema de la deuda, que es bueno desglosar. Cuando hablamos de la deuda del sector público financiero, la deuda del sector público no financiero, y también el tema de la recapitalización, de la ley de recapitalización del Banco Central, que se originó con el déficit cuasi fiscal, con la quiebra de los bancos. Porque recientemente el senador Paliza hacía una crítica del alto volumen de la deuda y de cómo ha crecido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces cuando uno dice, bueno, hay que ver qué tanto, o sea, cuando se habla de la deuda, cómo uno, o sea, para desglosarla un poco, que sería bueno para que nos oriente y orientemos para ser justo, para que desglosemos la deuda, porque, o sea, ¿qué cantidad de la deuda corresponde a lo que el Estado tiene que otorgarle al Banco Central por la crisis bancaria? ¿Qué cantidad corresponde al sector público financiero y no financiero? No sé si me estoy complicando, pero quisiera... No, se entendió. Quizá dedicaríamos un programa entero a debatir el tema de la deuda, para de verdad llevar conciencia a los televidentes. Pero así, a grosso modo, vamos a ser justos con el tema de la deuda. Yo creo que en el tiempo se distorsionó el tema. Porque ¿cómo así? Si tomamos desde el 2004 hasta el 2012, en la gestión de Leonel, no se enfrentó con la debida, no se hizo los sacrificios fiscales para resolver ese problema, y tenemos que ser Pero justos. hubo superávit, por ejemplo, en el 2007. Que se debieron destinar ese superávit para honrar el compromiso que se había asumido en una ley. Y luego llegaron los efectos de la crisis financiera y económica global del 2008. También fue injusto que el gobernador del Banco Central... O sea, el gobernador en medio de dos crisis. Heredó la crisis bancaria y luego viene la crisis financiera internacional y el alto y los precios del petróleo que se dispararon también. Pero para ser justo, si Leonel habría dedicado los recursos que se concibió en la ley para resolver el tema de la deuda pública, el tema con el Banco Central, no estuviéramos hablando de esto ahora. Pero se dedicaron esos recursos a construir el metro, a construir obras. Ah, pero espérate, ahí yo te respondo como respondió el presidente Danilo Medina. Ajá. Bueno, es que si nosotros cogemos las divisas que genera la economía solamente para pagar la deuda, entonces vamos a tener que prácticamente cerrar el gobierno. Bueno, y ahí vendría una recesión, ahí vendría todo un ciclo económico que pudiera ser negativo. Eso no es tan drástico, si lo vemos desde el punto de vista docente, eso no es tan drástico así, pero sí hay que hacer una planificación de políticas públicas para resolver ese tema. Porque cuando se habla de deuda pública, ¿de qué se habla? Se habla de que la generación que está actualmente, debe de pagar su compromiso. Tú no puedes endeudar a las futuras generaciones. Cada generación se debe de tener su compromiso y honrarlo. Ahora bien, dirán otros, bueno, Frank, en eso no hay consenso, porque tú naciste y encontraste carreteras hechas, naciste y encontraste hospitales hechos. Bueno, entonces, los compromisos que se asuman deben de ser compromisos de largo plazo. Si construimos un metro, eso tiene una tasa interna de retorno social, quizá no tan positiva como un hospital, pero resuelve un problema de la ciudad del tránsito y también en materia ambiental. Sí, que es inconcebible ya la ciudad sin los metros. Claro, totalmente. Entonces, es un asunto de ponernos de acuerdo como sociedad. Realmente lo primero que tenemos que poner de acuerdo es una reforma de la ley tributaria, una reforma de la ley. No estamos hablando de un pacto. Eso de ponernos de acuerdo suena muy bonito, pero es que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. Aquí diversos sectores en una mesa, porque aquí hay un nivel de radicalismo donde la gente entiende que el radicalismo es un discurso que está basado en los subsidios. O sea, todo ese aparataje que tú ves, todo eso que se hace, es porque hay unos subsidios
que son importantes, son 200.000 millones que hay ahí, y nadie quiere que le toquen esos subsidios. Porque estamos financiando sectores improductivos con los recursos de los contribuyentes, cosas que nosotros no podemos permitir. Entonces, es cierto, hay un problema de la deuda pública, hay un problema del déficit que tenemos con el Banco Central, que tenemos que honrar, pero ¿de dónde va a salir este dinero? No puede ser del ITEVI, no puede ser del ITEVI, porque el ITEVI es un impuesto regresivo que nos afecta a todos nosotros. Tampoco puede ser del impuesto sobre la renta. Bueno, ahí está el tema del impuesto de los combustibles, que tú bastante que sí, lo has analizado acá, que en el tribunal. Otro impuesto regresivo que nos impacta a todos. Entonces, pero tampoco puede ser del impuesto sobre la renta, porque ya se hace muy difícil. O sea, la estructura fiscal que tenemos nos hace muy difícil operar como empresa, pero tenemos que ser competitivos. Pero también tenemos situaciones sociales que tenemos que enfrentar. Entonces, como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a dirigir nuestro país. Y eso hay que ser serio. O sea, ya llegó el momento en que los políticos debemos de ser serios cuando vamos a hacer políticas públicas. No podemos ser amigables con los empresarios, que son improductivos, pero tampoco tenemos que ser siempre un aliado de los empresarios. El sector público debe ser un aliado siempre, pero nunca financiando sector improductivo. Bueno, ahora y luego de agotado esta sección económica especial en el tiempo de orientación de esta noche, vamos a la segunda parte de esta entrevista a tratar temas políticos, Francisco, porque se dice que en República Dominicana el deporte nacional es la pelótica. Pelota y política, lo cual inicia, muy pronto ya, lo cual estaremos tratando luego de la pausa. Se podría decir que en la política nacional el tema perenne, el tema eterno, es la reelección presidencial. Inclusive, y aunque eres economista y politólogo, pero yo creo que aquí todos somos constitucionalistas. Eso iba a decir. Aquí bueno, en el 2011 eran unos ingenieros. Es que tenemos 50 años estudiando los mismos temas. Tenemos economistas constitucionalistas. Esto es lo mismo. Yo creo que nada más leyendo los periódicos la gente ya se forma. Es increíble. Por lo menos una noción básica del derecho constitucional. Entonces, Francisco, a ver, también tu lectura. lectura. Que estudia las teorías de agenda en comunicación. Es increíble cómo un sector del PLD ha logrado colocar en la agenda pública, como agenda setting, el tema de la reelección como si fuera un tema importante de los ciudadanos. Dime tú, ¿qué le importa a un tipo que vive en la Francisco Villapesa, par de atrás? Pero que el presidente Danilo Medina se va a reelegir. Eso en 24 horas cambia la cosa. Dijo una diputada que hay un grito nacional. Hay gente que dice que quizás fue en su casa que lo escuchó. Pero es importante analizar el tema político. El tema político, por eso digo, es casi eterno. O sea, aquí cuando se avecinan elecciones presidenciales se habla de reelección. Yo creo que lo mejor que hizo Danilo fue dejar ese tema para marzo. Pone loco a la gente del partido de él y a los leonelitas. ¿Cómo que a la gente del partido? Sí. O sea, en el PRD no hay problema con la reelección. No, porque en el PRD no estamos pensando en eso. Mira, en el PRD nosotros, por ejemplo, que el día de hoy acabamos de juramentar una serie de dirigentes de otros partidos políticos que quieren formar parte de nuestra organización porque entienden que nosotros estamos en un proceso abierto para que la gente retorne al partido. Okay, ¿cómo sería la estrategia de crecimiento del PRD siendo parte del gobierno y del gobierno compartido? Porque la lógica política te dice, para tú crecer en términos electorales, tú tienes que cuestionar. Tienes que diferenciarte. Claro. Ha pasado algo sumamente interesante y que yo creo que lo que hicieron la ley de partido no lo concibieron en su totalidad. Vamos a ver qué. El hecho de que en las alianzas haya un espacio muy pequeño para tú llevar candidaturas en términos de alcalde, de diputados, de regidores, ha hecho que los partidos tengan que tener sus propios candidatos. Una cosa es que podamos llevar alianza para la presidencia, o sea, para el candidato presidencial, pero en términos legislativos, eso va a ser una guerra interesantísima,
que no crean los PLDistas que van a comer con su dama como en el pasado. A ver, para que quede más claro, la ley consigna porcentajes permitidos para las alianzas. Sí, tú tienes un porcentaje, tú tienes que llevar Un una 20. cantidad, un 20. Tú tienes que llevar una cantidad específica de personas y eso hace difícil que las cúpulas de los partidos políticos puedan sacrificar sus propios compañeros. Pero eso en el candidatos. terreno, ¿qué significa? O sea, ¿con qué Que se come Francisco Figueroa tendrá oportunidad de participar en un proceso electoral. eso? Ajá. ¿Por qué? Porque no se va a poder negociar todo en una alianza con un partido mayoritario como el PLD. Entonces, en esa medida se va motivando mucha gente que quiere, que tiene su proyecto político y que fueron sacrificados en procesos pasados. Entonces, el PRD está abierto a que los jóvenes y las mujeres participen. Oye, Miguel está convencido, que por cierto, Miguel ha hecho una gestión en Cancillería superior a los últimos 4 cancilleres. Indiscutible. Yo creo que los PRDistas que estamos en el gobierno compartido, estamos haciendo historia con poco esfuerzo y mucha voluntad de servir. Luis Neto Camilo en la Junta de Aviación Civil está haciendo historia, suscribiendo acuerdos de servicio aéreo que en el futuro se verá, y bueno, ya se está viendo, la cantidad de pasajeros, visitantes que van a venir de países no tradicionales, como Asia, como África, simplemente por tú hacer lo que tienes que hacer. Pero en materia electoral, entonces, ¿cómo el PRD va a crecer? O sea, dando la apertura. Mira, es que eso no es difícil, Martínez y Ernesto, eso no es difícil. En el momento en el que ya se estableció una cuota específica, ya tú sabes que tú tienes que llevar 40% para las mujeres. Ya no es verdad que en el futuro las mujeres van a decir, no, que me quitaron mi candidatura. No, aquí hay un 40% ya por ley. Pero que hay un porcentaje para la juventud. Hay provincias, o sea, hay municipios donde no hay forma de que tú puedas llenar esa cuota porque no la hay. La forma se tendrá que establecer porque la Junta, al momento de recibir y hacer la auditoría, si ese porcentaje no está ahí, te lo va a devolver. Bueno, entonces hay que decirle a la Junta, vengan ustedes entonces, cada partido, busquen las mujeres para que llenemos esta cuota. No, ese es el problema de los partidos políticos. Y mira, hay mucha gente, déjame decirte, hay muchas mujeres, muchos jóvenes que quieren participar realmente en política, que tienen su propuesta, que nunca han militado en un partido político y que quieren que le den la oportunidad. Y yo creo que el PRD es el partido, el único partido ahora mismo del sistema de los mayoritarios que tenga capacidad de recibir a los hombres, a las mujeres y a los jóvenes en su boleta electoral. Francisco, esta nueva ley de partidos políticos también le permite a las cúpulas partidarias decidir si las elecciones o las primarias internas serán abiertas o cerradas. El Partido Revolucionario Dominicano, ¿en cuál de estas dos categorías se decantaría? Y el partido, nosotros fuimos los primeros en hacer primaria abierta. O sea, los PRDistas no podemos salir que queremos primaria cerrada. Y que Miguel se arrepiente todavía. No. Cuidado. Nosotros fuimos los primeros en hacer primaria abierta. Pero sí, tengo que llenarme de orgullo. Porque mira, nosotros fuimos los primeros que elegimos un presidente del partido. Esa primaria cerrada, Miguel Vargas hubiese sido el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Cuidado. Nosotros somos un partido de 70 años de historia. Oye, nosotros somos el partido político con 70 años de historia. Nosotros somos pioneros en política pública en a favor de la democracia. Porque, oye, el concepto de democracia solamente lo decimos de discurso, pero adentro no queremos ser demócratas. No, nosotros sí somos demócratas. Nosotros elegimos a un presidente de un partido con el voto popular abierto. Ramón Alburquerque fue uno de los primeros elegidos bajo esta metodología. Miguel también fue elegido bajo esta metodología. Ahora bien, los partidos deben evolucionar. Y yo creo que no nos podemos quedar hasta ahí. Tenemos que seguir avanzando como sociedad, porque en la medida que los partidos políticos avancen, también avanza la sociedad, porque nosotros somos referentes sociales de la gente. La gente nos observa a nosotros como referentes y nosotros no creemos la responsabilidad que realmente tenemos ante la sociedad. Francisco, se habla muchas veces de un concepto que particularmente me es hasta difícil de entender en cuanto a la familia peñagomista. Y de que en algún momento pudiesen unificarse nueva vez aquellos otrora pertenecientes al Partido Revolucionario Dominicano debido a la escisión que conocemos con el PRM, que en este momento, luego de esa escisión, el PRM se pudiera decir que es el hermano mayor. El hermano menor de nosotros. Bueno, un menor pero más gordito, menor pero más fuertecito, ¿no? Porque es el principal partido de oposición. Entonces,
¿Crees posible un reencuentro entre el PRM y el PRD? Algunos dicen que claro, Hipólito Mejía pudiera estar acercándose a Miguel Vargas. Y se vio luego de ese ahora, abrazo. exacto, en la actividad del Parlacén. Muchas veces la gente ve divisiones donde no la hay. Hace mucho tiempo que el presidente Mejía y Miguel se han encontrado y se han hablado. Esas son diferencias de carácter político, pero no en términos personales. Pero mientras tanto el PRM está ahí. Eso yo se lo creo. Todavía los A PLDistas... Obama, a John McCain, bueno, sí. la expresión que tuvo de solidaridad Bill Clinton con dándole... a Clinton y cosas, pero aquí esas diferencias políticas... Yo creo que los medios construyen imágenes. O sea, los medios son capaces de construir imágenes y poner cosas donde no las hay. Esas divisiones son más fruto del marketing. Claro, hubo su problema en su momento, pero ya hoy esos problemas no existen. O sea, realmente sí. O sea que no es inconcebible esa reunificación. Inconcebible no hay nada en política. Yo creo que las condiciones están dadas para que compañeros están retornando. No retornó Virgilio Merán y Evangelina Sosa hoy. Pero tendría el PRD que salir del gobierno. No, es que y dicen que hay sectores que cuando le hablan de salir del gobierno se asustan a lo interno del PRD. ¿Cómo que se llama el PRM? Pues ¿Cuál es el Partido Revolucionario Moderno? Moderno. Hicieron una convención que no fueron capaces. Tienen un problema en el Tribunal Superior Electoral. Bueno, Simplemente por no entregar las actas. No hay una institución política que no tenga problemas. Hemos perdido los referentes. Si así es que quieres la unidad, pues porque no es unidad sobre... Pero la unidad sobre qué base. No, pero unidad sobre qué base. O sobre una base programática, como diría... Programática, esa es la clave. O sea, si nos vamos a unir tiene que ser en función de un ideal. O sea, tenemos que llevar... Peñagomista, pero Neto habló de la familia Peñagomista. Ese fue el inicio. Es el significante, o sea, esa es la etiqueta, pero el contenido. Porque nosotros hicimos un acuerdo con el PLD sobre la base de un gobierno compartido. Un gobierno compartido que le estamos dando respuesta ciudadana, o sea, le estamos dando respuesta de política pública al país. O sea, nuestro votante tiene que sentirse satisfecho con el programa y la gestión que están haciendo los PRDistas desde el gobierno. Entonces, si el PRM quisiera un acuerdo con nosotros, también tiene que ser sobre la base programática, porque no es verdad que nosotros 70 años de historia de militancia política se dedican a destruirlo y mañana dedicamos a un acuerdo sobre la base de nada. Lo político se traga, lo programático, porque ¿cuál es la diferencia fundamental a nivel programático de las principales organizaciones políticas? Es la gestión. Aquí hay prácticamente la gestión. un consenso porque, mira, generalizado la gestión habla en mantener la estabilidad económica. Un consenso generalizado. Totalmente. Aquí hay un consenso generalizado pero en el control de la inflación con los indicadores macroeconómicos. Vamos a esa academia. Vamos a coger esa estabilidad de qué? Macroeconómica. La macroeconómica significa que hay 4 variables fundamentales. ¿Cuáles son las grandes diferencias, por ejemplo, entre el PRM y el PRD en ese punto? Por decir porque es que los partidos se han desideologizado. Claro, y mañana el que llegue entenderá, como dice Ernesto, con el tema de los consensos, que tendrá que mantener esos indicadores macroeconómicos o sí. O sea, online. Eso, yo creo que tenemos un esquema de metas de inflación. Totalmente. Mira, hay un nuevo grupo que se le ha cambiado la cara en el PRM, que hay que conocer realmente cómo piensan. Porque ser un partido moderno no es que cambie las caras. No es que tú pongas gente joven, porque el problema no es de edad, es de ideas. Y entonces, hay personas jóvenes que yo he visto, que conozco en la intimidad cómo piensan, que el país debe de comenzar a conocer cómo piensan. Y, ojo, tú, por ejemplo, la mujer más joven del PRM es Ibelice Prat Ramírez de Pérez, por sus ideas. Si vamos a señalar a alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que conocer primero las propuestas, la propuesta de agenda. ¿Cuál es el proyecto más importante? Tú vas a Podemos en España. Y Podemos tiene la eficiencia legislativa. Podemos tiene la eficiencia legislativa más alta del Parlamento. Distintas. ¿Cuáles son los proyectos que está depositando ese partido en el Congreso? Porque ya tú estás gobernando. Cuando tú te investido de la política, de la autoridad, si tú eres diputado, tú te has investido de la política, tú eres la política. ¿Qué tú estás depositando en el Congreso? Un proyecto para aprobar el MAVI. Que se reconozca el MAVI allá en el Ceibo. Sí, pero eso es un tema, eso es un tema más para darle una connotación turística a la provincia del Ceibo. Vamos a ser serios. Buscar algún elemento, buscar un llegó el momento elemento de ser serio en este país, en la política. Llegó el momento cultural, Martínez, que pueda ser un incentivo llegó el momento en que hay que ser serio en política.
que si usted es diputado, usted ¿Y tiene lo que hace, producir. ¿Y lo que hace la diputada Farideh Raful, por ejemplo, ese sometimiento? Por décima vez. Ella está haciendo algo, tú le estás haciendo. ¿Qué está haciendo? Ella está haciendo algo. Quizá pudiera ser más. Yo esperaba, mi amiga Farideh, que yo la apoyé para que llegara ahí. Yo esperaba que mi amiga Farideh llevara proyectos de políticas públicas a favor de la mujer, importantes. Hay muchos diputados, Wellington Arnaud, por ejemplo, que ahora está aspirando a la presidencia de la República. Él no ha lanzado eso todavía. Sí, ¿cómo que no? Dice UA 2020. Él puso un letrero de votar con B larga. Vamos a ser serios. Sí. Vamos a ser serios. Pero interesante pero que es seria un hombre joven. Y es joven, una campaña seria. Pero son las propuestas. Yo quiero que el amigo Wellington, el ex compañero Wellington, venga al país y le presente sus propuestas sobre el problema de la corrupción, cómo lo va a enfrentar, el problema de la educación, cuáles son las propuestas de él en materia educativa, porque tú no puedes salir mañana de que yo tengo un proyecto presidencial y que la gente no conozca tu programa de gobierno. O sea, no es porque tú seas joven que la gente te va a elegir. ¿Y el PRD va a presentar un candidato presidencial? Si nosotros tenemos en propuesta, en plan... no, hay que ir a convención. No, óyeme, Miguel sin decir que él es el candidato, ya marca en las encuestas. ¿Pero ese es su partido? No, él marca en las encuestas. PRD, y cuidado. El PRD es un patrimonio nacional. Ahora dicen el PRD de Miguel. No. Los adversarios de él, porque el PRD... Los adversarios de él, porque... Antes de Miguel había PRD. El primero que está consciente que el PRD no es de él, es él. Porque hay un grupo de hombres y mujeres y jóvenes que están trabajando por tirar un proyecto político hacia adelante. No, pero oye, de verdad, mira, las solamente. posiciones que asume el partido son posiciones consensuadas entre el grupo del presidio. Mira, pero hay un sector del PRD disidente que lo encabeza el doctor Gómez Mazara, que hablan de irrespeto a la democracia interna, que van a volver ahora a someter un recurso en contra de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de ratificar la convención que había elegido a Miguel y eso. En el PRD somos una familia. Entonces en la familia siempre... Dicen que a ellos no lo dejan entrar a los locales del partido. Siempre hay niños que se portan mal, ¿tú entiendes? Las familias son así. Pero lo importante es que el partido está trabajando para construir una maquinaria electoral de cara al 20. Donde va a llevar hombres y mujeres y jóvenes para conseguir lo que soñó nuestro líder Peña Gómez, ¿entiendes? Un país distinto, un país mejor. Pero ¿estarían ustedes apoyarían una repostulación del presidente Danilo Medina? Esa iba a ser mi misma pregunta. Yo creo que es una decisión de las bases del partido. Las bases del partido, cuando lleguen las autoridades, se tomará y se hará balance. Porque lo importante no es si Danilo va a ser el candidato o va a ser candidato de Leonel. Lo importante es qué podemos hacer nosotros desde el gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que ese debe ser la gran meta, el gran problema de todos los políticos que están dirigiendo el país, cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Porque para eso fue que lo eligieron. Para eso fue que las personas votaron por ustedes, votaron por nosotros, para cambiar la realidad de este país. Y de eso se trata, aunque dicen que el mejor método para cambiar la realidad es justamente desde el poder. Y el poder máximo será difícil para conseguir para el PRD si sigue aliado al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo diferenciarse? ¿Cómo distanciarse de políticas públicas que se apoyan? Observa y Pedro se corre Sánchez, el riesgo. que Pedro Sánchez estaba en una condición que nadie quería saber de él, y hoy Pedro Sánchez es presidente. No, pero es otra cosa. Es una democracia parlamentaria. Es difícil homologar. Ni siquiera parlamentario era Pedro Sánchez. Oye, porque, ni siquiera. No, lo que yo te quiero decir con Pedro eso Sánchez, líder del PSOE, y es el PSOE que dirige. Tuvo que renunciar a la Secretaría General y irse a caminar por España. Y le armaron una encerrona que el hombre sobrevivió para estudiar. Yo lo que te quiero decir con eso es... Eso ponme el ejemplo europeo. Cuando utilicemos ese ejemplo europeo, seguimos en Italia, seguimos por ahí en Europa. Lo que yo te quiero decir con eso es que en política no hay nada cerrado. No hay nada cerrado. Mira, no se hablaba hace un año de una posibilidad de someter algo para tomar en cuenta Cataluña, ver la capacidad de decidir de la gente. Hoy Pedro Sánchez está hablando de eso. En política hay muchas cosas que dan vuelta. Y quizás sea mañana nosotros que nos apoyen. Bueno, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Muy placer, amena la conversación. Un placer, vuélvame a invitar. Amena e instructiva. Para nosotros es un inmenso honor haber contado con tu presencia en este espacio de hoy y les pedimos a ustedes que continúen aún porque queda mucho más acá en Tiempo de Orientación.